Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Nuevo México, una universitaria desaparece. La policía debe reunir una red de evidencia para atrapar a los responsables y quizás hallarla con vida. En Virginia, un asesino usa la interestatal como vertedero. El cuerpo de una mujer es hallado y los investigadores tienen poco tiempo e indicios para atrapar al criminal antes de que ataque de nuevo. Los asesinos podrán ocultar sus crímenes, pero los detectives pueden usar los datos más confusos para resolver un crimen. Aunque existan asesinos que engañen a sus víctimas ganándose su confianza, la ciencia forense revela crímenes cometidos y la traición de una confianza ciega. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Confianza ciega. En este episodio, algunos nombres fueron cambiados. El pueblo de Las Cruces, Nuevo México, es regado por el Río Grande, justo al norte de México. Un vasto desierto lo rodea, y es el lugar perfecto para ocultar un crimen. 911, operador de emergencias. En enero de 1998, el 911 recibió una llamada sobre una estudiante desaparecida llamada Carly Martínez. La universitaria de 18 años empezaba su segundo semestre. Cuando la policía llegó al dormitorio, su compañera y padres los esperaban. ¿Vinieron por Carly? Dijeron que era extraño que Carly no los hubiese llamado. Nuestra hija está Su desaparecida. padre declaró que vieron por última vez a Carly el día anterior. Él y su esposa llevaron a ambas jóvenes a cenar y las dejaron en el dormitorio a las 6:30 de la tarde. Fue genial. No hay de qué. Lo necesitaba. No habían visto ni oído de Carly desde entonces. La policía abrió una investigación para encontrarla. Sus padres y compañera le dieron una descripción y una foto de Carly. Una joven muy atractiva con cabello largo y ojos oscuros. Medía 1,68 m y llevaba jeans y una chaqueta marrón. Desesperados por encontrarla, colocaron panfletos en el campus esperando que alguien reconociera a Carly y llamara a la policía. Empieza una masiva búsqueda. Oficiales y voluntarios a caballo revisaron la adyacente área desértica. Les dieron a los perros una de sus prendas esperando que ellos pudieran encontrarla. Sabían que el tiempo se agotaba. Si Carly estaba perdida o vagando en el desierto, no sobreviviría por mucho tiempo. 4 días después, recibieron la primera pista del caso. Sí. Otro estudiante, Samuel Sánchez, vio los panfletos y llamó a la policía. Un compañero de trabajo estaba con ella y... Dijo que vio a Carly con Jesse Ábalos, uno de sus compañeros de trabajo en una librería. Sánchez dijo que los vio en una pista de patinaje la noche de su desaparición. Jesse y Carly patinaban tomados de la mano. Declaró que después se les unió Jason Desnoyers, uno de los amigos de Jesse. Parecía que se estaban divirtiendo.
La policía de Las Cruces acude para ayudar a la universidad con la investigación. David Cortés dirige el caso. El compañero dijo que la pista cerró temprano esa noche del 14 y que vio que los tres se marcharon juntos. La policía del campus habla con Jesse Ábalos. Hola, ¿cómo está? Bien. Esperaban que él diera algunas respuestas. Bueno, soy el oficial Coster de la policía. Quería preguntarle dónde estuvo y si estuvo con Carly Martínez hace poco. Sí. ¿Podría decirme? Ábalos dijo que tuvo una cita con Carly y que su amigo Jason Pasé a Desnoyers se buscarla les en los había unido. dormitorios y, bueno, salimos. Después de patinar, tomaron cervezas en un bar local. Declaró que Carly pidió que la dejaran en una estación de gasolina cerca del campus para hacer una llamada. No la vio desde entonces. El detective Cortés pensó que la historia era extraña. Se preguntó por qué Carly usaría un teléfono público en lugar de ir a su dormitorio. Es justo aquí. El detective decidió hablar con el amigo de Jesse, Jason Desnoyers. Quizás podría dar más información. Ya habías tomado, ¿no? ¿No es así? Sí. La historia de Jason empezó como la de su amigo. No había mucha gente, así que decidimos... Dijo que Jesse estaba en una cita con Carly y que los encontró en la pista de patinaje. Así que Jesse, yo y la chica Pero luego su historia cambia. decidimos salir a tomar unos tragos. Dijo que no la dejaron en la estación, sino que la llevaron de vuelta a la universidad. Entonces la llevamos a su dormitorio y la dejamos allí. ¿Dónde exactamente la dejaron? El detective Cortés empezó a sospechar. Sabía que uno o ambos mentían. Bien, por lo que puedo entender, debido a las diferencias entre las versiones, creímos que algo no estaba bien. El detective Cortés pidió permiso para revisar la camioneta de Jason Desnoyers, esperando descubrir algo que los ayudara a encontrar a Carly. La policía observó algunos raspones en el exterior, en el lado del pasajero y del conductor. Revisaron todo el auto. Aparte de eso, el vehículo parecía impecable. Notamos que el interior del auto estaba muy limpio, como si lo hubiesen lavado hace poco. Recogen varias fibras del suelo y los asientos. Usando luminol, buscaron sangre y otros fluidos biológicos. Brillarían en la oscuridad si estaban allí. Después de aplicar el luminol, descubrimos que el área del asiento central brillaba. Esto llamó nuestra atención, así como los raspones, y nos indicó que algo no estaba bien. Cuando los investigadores examinan el asiento, descubren una gran mancha de color rojizo. Una porción del asiento fue cortada y enviada al laboratorio forense. En el laboratorio forense de Nuevo México, el forense Mark Salvo examinó el asiento en busca de sangre humana. El cojín del asiento había sido quitado y allí se podía ver claramente una mancha. Hice una prueba para determinar la presencia de sangre en el lado del material donde no se podía ver nada y resultó positivo, así como la espuma donde había una mancha, y obtuve resultados positivos de que podría haber sangre en ese objeto. Las pruebas de sangre humana resultaron positivas en el cojín, pero la limpieza reciente había destruido el ADN. Mientras la policía reunía evidencia, la búsqueda de la joven continuaba. La desaparición de Carly fue denunciada en los estados del suroeste. Gracias por venir en tan corto tiempo. Las autoridades esperaban que con la difusión de los medios, alguien se presentara con información. La información que acabamos de recibir. Tenemos una foto reciente de Carly. Sus familiares nos las dieron esta mañana y pasaron los días y recibimos pistas. Cientos de pistas. Las distribuimos al equipo y las seguimos. El 14 de enero
Los investigadores hablaron con un informante que fue arrestado por violación de libertad condicional. Era vecino de Jesse Ábalos y afirmó tener información sobre una chaqueta que Jesse llevó la noche de la desaparición de Carly. Hace un par de días, 2 o 3 días. ¿Por qué me llaman ahora? Bueno, te diré por qué estás aquí. El sujeto dijo que Jason Desnoyers habló con él días después de la desaparición y le pidió un favor. Nos dijo que Jason le dio la chaqueta y él la escondió debajo de una alfombra fuera del apartamento. La policía buscó la chaqueta detrás del edificio donde el testigo dijo que estaba. Hay una alfombra por aquí. Encontraron la alfombra donde dijo que estaría. Hay que desenrollarla. Adentro había una chaqueta de estilo militar. Sí, Parecía estar manchada de sangre. hay manchas aquí. La chaqueta fue enviada al laboratorio para su análisis. Después de obtener una orden, la policía registró el interior del apartamento de Jesse Ábalos. ¿Por qué no revisan la sala? Un equipo forense registra cada habitación. En el baño, los investigadores observaron manchas de color rojizo que parecían sangre. Guardan la cortina de baño para examinarla. En la cama de Jesse hallaron un cabello largo oscuro. También envían al laboratorio algunas prendas de Ábalos. Si las manchas en la chaqueta y la cortina de baño eran de sangre, los forenses tendrían que compararlas con las de Carly. El detective Cortés le pidió a su familia objetos personales de los que pudieran obtener una muestra de ADN. Los investigadores formaban un caso. Sabían que conforme pasara el tiempo, las posibilidades de hallar viva a la joven serían más bajas. Esperaban que la evidencia pudiera llevarlos a encontrar a la estudiante desaparecida. Los investigadores de Nuevo México llevaban 5 días buscando a la estudiante desaparecida Carly Martínez. Hasta ahora no habían hallado nada. Los hombres con los que fue vista por última vez dijeron que patinaron, tomaron unas cervezas y la dejaron. No, la buscamos en su dormitorio. Pero los investigadores no creyeron su historia. Las manchas de sangre halladas en el auto y en la cortina del baño de uno de los sospechosos hicieron surgir más sospechas. Pasan por aquí, muchachos. La policía obtuvo una orden para tomar muestras de ADN de Jason Desnoyers y Jesse Ábalos. Este es Jason. Necesito que tomes unas muestras. Desnoyers fue con su abogado. Abre la boca. Se tomaron muestras de cabello, sangre y saliva. El detective Cortés observó el procedimiento. Buscó cualquier señal de que Desnoyers hubiese estado en una pelea. Una de las cosas que observé en ese momento fue que tenía un gran corte en su mano derecha, que estaba en proceso de curarse. Tenía una costra, pero era obvio que era muy reciente. No está en la orden. No, 0 fotos. Solo una foto. Pero el abogado de Desnoyers se negó a que la policía tomara fotos del corte. También se toman muestras de Jesse Ábalos. Todas fueron enviadas al laboratorio estatal para compararlas con las manchas encontradas en la chaqueta y en la cortina de baño. El forense Mark Salvo realizó los análisis. Primero extrajo ADN de los objetos personales de Carly para compararlos con las muestras de la chaqueta. Luego colocó un químico en las manchas de la chaqueta de Desnoyers. Parece que hay una descoloración en esta área, así que haré una prueba que confirme la presencia de sangre. Usaré una sustancia incolora que tomará un color rosado si hay sangre en el área. Las pruebas de sangre humana en la chaqueta son positivas.
Salvo también tomó muestras de la cortina de baño en el apartamento de Jesse. Con el mismo método descubrió que había sangre en ambos lados de la cortina. La sangre fue marcada como evidencia. Salvo luego comparó la sangre en la chaqueta y la cortina de baño y se sorprendió con los resultados. La sangre en ambos objetos era de 3 personas diferentes. El ADN no solo coincidía con el de los sospechosos, sino con el de la víctima. Creo que es inusual poder vincular a 3 individuos con una pieza de evidencia. Pude demostrar que los 3 estaban heridos, sangraron y dejaron el material en el objeto, o que alguno de ellos arrastró el ADN y lo dejó allí. La policía aún no sabía si Carly estaba viva o muerta. Creían que los únicos que sabían eran sus 2 sospechosos. Como Jason Desnoyers había cooperado desde el principio, Cortés esperaba que él pudiera confesar. Así que, cuando tratamos de hablar con Jason Desnoyers, supimos por su abogado y sus familiares que no se sabía dónde estaba. Así que pasamos a Jesse Ábalos. Sí, ¿quién es? Policía, Jesse. Cortés esperaba que como un sospechoso estaba en fuga, el otro hablaría. Jesse, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Sin revelar sus intenciones, el detective mantuvo la calma y pidió a Jesse que lo ayudara en el caso. ¿Vive solo aquí? Sí. Le explicamos que queríamos hablar sobre Carly. Y le pedimos ayuda, que nos diera información sobre lo que sabía. Una de las cosas que le dijimos fue cómo se sentían sus familiares, sin saber dónde estaba su hija. Parecía que su técnica comenzaba a funcionar. Luego, Jesse dijo de repente, bueno, vamos al auto, daremos un paseo. El territorio de las cruces es tan aislado que si alguien quisiera esconder algo o alguien por allí, puede hacerlo fácilmente. Sí, por aquí. Jesse Ábalos llevó al detective Cortés a un lugar aislado en el desierto. Jesse señaló hacia un lugar donde él y Desnoyers incineraron objetos incriminatorios. Lo que Cortés encontró fue escalofriante. Había restos de ropa y accesorios, cierres de metal y remaches, lentes, un labial y un polvo compacto. Sus pertenencias. ¿Recuerdas? Hubo un objeto particularmente revelador. Lo que más llamó nuestra atención fueron unas llaves que no se quemaron. Sabíamos que las llaves eran del dormitorio de Carly. A 3 o 4 kilómetros. Avisa a las unidades y contáctame. Jesse le dijo al detective Cortés que Jason mató a Carly y quemó sus objetos para destruir la evidencia. Fue la primera declaración en la que vinculaba a Jason como el que secuestró y mató a Carly. Jesse trató de recrear lo que hizo Jason cuando Carly fue asesinada, pero estaba oscuro y no pudieron encontrar a la joven. Llámame a mi celular. Pero aún sin un cuerpo, el detective Cortés sabía que estaban cerca de resolver el caso. Al menos logramos que Jesse hablara con nosotros y teníamos un lugar para investigar. Los detectives tuvieron una tarea difícil. Llamaron a los padres de Carly para que identificaran los objetos hallados en el lugar. El señor y la señora Martínez confirmaron que las llaves y los arcillos eran de su hija. Luego el detective Cortés recibió una llamada importante. ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Manos detrás de la cabeza! Las manos en ¡Ahora! la cabeza. ¡Vamos, en la siga cabeza. caminando! ¡Siga Deprisa. caminando! ¡Póngase en el Muévase. suelo! ¡Vamos, al Haga suelo! lo que se le ¡Al dice. suelo! A tempranas horas del 17 de marzo, supe que
Jason Desnoyers había sido encontrado afuera de San Diego, California. El oficial reconoció a Jason por uno de los panfletos de las fotos. Encontrar y arrestar a Jason fue un golpe de suerte. Jason Desnoyers fue llevado a Las Cruces y acusado por el asesinato de Carly Martínez. Bien, Jason, pasa. Hacia la izquierda. Una vez en custodia, la policía arresta a Jesse Ábalos por alteración de evidencia. Voy a sacar una esposa y... Los investigadores sabían que sin un cuerpo podría ser difícil o casi imposible sentenciarlos por asesinato. Era muy importante que encontráramos el cuerpo, no solo para los familiares, sino para nosotros, ya que teníamos que condenar a estos sujetos. La policía realizó una minuciosa búsqueda alrededor del área. Cientos de oficiales de búsqueda colaboraron para localizar los restos. Debido a la amplitud del desierto, las autoridades sabían que les tomaría semanas. Durante ese proceso, Cortés siguió enfrentando a un sospechoso contra el otro, convencido de que era cuestión de tiempo para que uno de ellos hablase. Decidimos que hablaríamos con Jesse y le diríamos que encontramos a Jason. Te está culpando ahora, Jesse. Bueno, les diré toda la verdad. Diré dónde está y los llevaré hasta su cuerpo. Bien, pero esta es tu última oportunidad. Empezó como una búsqueda por áreas y ahora están coordinando con nosotros sobre cómo buscar. ¿Bien? Mantengan la radio encendida para comunicarnos. Jesse Ábalos mostró a los detectives varios lugares donde pensó que estaría el cuerpo. Aún con la ayuda de la policía del campus, agentes fronterizos y la unidad canina no encuentran nada. Así que el detective Cortés tuvo otra idea. Cuando salimos, nos aseguramos de que Jesse viera a Jason y que no fuese un engaño. Bien, Jason, es tu turno. Buena suerte. Después de ver cómo Jesse Ábalos ayudaba a la policía, Jason Desnoyers empezó a acusarlo del asesinato. Afirmó que podía mostrar dónde Ábalos había enterrado el cuerpo. Jason llevó a los oficiales a varios lugares, pero no halló el cuerpo de Carly. Frustrados, los oficiales retomaron la búsqueda sin su ayuda. Finalmente, el equipo hizo un hallazgo terrible cerca del sitio de la fogata. Oímos en la radio que uno de los voluntarios a caballo había localizado un lugar donde creía estaba el cuerpo. Cortés y su equipo llegaron rápidamente a la escena. Confirmaron que era el cuerpo de una joven. Después de 67 días, la policía finalmente había encontrado a la estudiante desaparecida. Cuando llegamos allí, supimos que era Carly. Finalmente, la habíamos encontrado. El cuerpo había estado expuesto a los elementos del desierto por 2 meses y estaba muy descompuesto. Fue llevado al laboratorio. La policía creía que la evidencia forense de la autopsia no solo revelaría cómo murió, sino que aseguraría la sentencia de sus asesinos. En Las Cruces, Nuevo México, la policía arrestó a Jason Desnoyers y a Jesse Ábalos por la desaparición y asesinato de la universitaria Carly Martínez. 2 meses de investigación llegaron a su fin cuando la policía descubrió el cuerpo de Carly en el desierto. ¿Por qué no usamos la radio y empezamos a...? El cuerpo fue llevado a la oficina del forense.
El objetivo principal de la forense Patricia McFeely era identificar oficialmente el cuerpo. Los registros dentales confirmaron que la víctima era Carly Martínez. Un análisis inicial reveló que el cuerpo tenía signos de abuso sexual y 27 heridas con cuchillo. Mientras buscábamos la causa de la muerte, vimos múltiples áreas con lesiones. Tenía puñaladas en el pecho, así como en la cabeza, y también sufrió trauma en el área de la cabeza. El doctor Vince Stephan, especialista en biología ósea y antropología forense, examinó las heridas. Le pidieron que determinara qué arma fue usada. En ese momento, la víctima había estado en el desierto por 2 meses, así que su cuerpo estaba muy descompuesto. Solo mirar las heridas externas no necesariamente indicaría lo que en realidad ocurrió en esas áreas. McFeely y Stephan realizaron rayos X en las heridas. Descubrieron que había un fragmento de metal incrustado en el cráneo. Era la punta de un cuchillo. Luego hallaron evidencia de que otra arma fue usada. De acuerdo. Bien. Había un segundo patrón de trauma consistente con otro tipo de objeto. Dejó una huella clara que no fue causada por un cuchillo. Stephan y McFeely pensaban que el otro objeto coincidía con el patrón de un par de pinzas de punta. 2 armas era igual a 2 atacantes, y cualquiera de esas heridas pudo haber causado la muerte de Carly. Esto indica que o fueron 2 personas o una usó un instrumento por alguna razón y luego lo dejó y usó otro. Los investigadores sabían que la segunda opción era improbable. Con este análisis y las otras pruebas, la policía reconstruyó el homicidio. Después de patinar, Desnoyers y Ábalos llevaron a Carly al desierto para seguir bebiendo y luego la violaron. Desierto. Creemos que cuando Carly se sentó en medio de los dos en la camioneta, tenían el control. Pensaron que podían aprovecharse de ella. Y por eso la violaron. Y debido a lo que hicieron, en ese momento, no pudieron dejarla ir. ¿Qué haces? Luego la mataron y dejaron su cuerpo en un lugar aislado esperando que nunca fuese encontrada. Jason, ven aquí. Este no fue el final que el detective Cortés esperaba. Era una universitaria de 18 años que empezaba su vida lejos de casa por primera vez. Y bueno, esto pudo haberle ocurrido a cualquier otra hija, la hija de alguien más. Jesse Ábalos fue hallado culpable de asesinato. Recibió cadena perpetua. Jason Desnoyers también fue hallado culpable y cumple cadena perpetua. Hay asesinos que atacan a quienes conocen, ganándose su confianza para asesinarlas con mayor facilidad. Otros se aprovechan de la vulnerabilidad de extraños en apuros. Las carreteras de Virginia ofrecen vistas hermosas del campo. Pero en la mañana del 23 de enero de 1995 se realizó un macabro hallazgo en un camino remoto. 911, ¿cuál es su emergencia? Poco antes del amanecer, una operadora recibió una llamada sobre un cadáver encontrado cerca de la Interestatal 91. 72035. Necesito que vaya al I-81 antes de la salida 10. El oficial encuentra a una mujer semidesnuda en el medio del camino. La unidad de escenas del crimen de Washington acude al lugar. Técnicos forenses fotografían el lugar y buscan evidencia.
Hay más manchas de sangre aquí. Los investigadores no pudieron identificar a la víctima. No encontraron un bolso o alguna identificación. La policía también encontró una bolsa de papel. Estaba envuelta parcialmente en la cabeza de la víctima. Cerca de allí había más evidencia, como un pantalón que parecía ser de la víctima. 3 trozos de papel. En el bolsillo había un trozo de papel. Allí estaban escritos 2 números telefónicos que no eran del estado. Gainesville, 304, es de Florida. La evidencia fue guardada y enviada al laboratorio. Los investigadores también encontraron otra evidencia importante: huellas de neumáticos ensangrentadas. El detective Kenneth Wilson investigó el caso. Había unas huellas de neumáticos que se alejaban del cuerpo de la víctima hacia la rampa norte de la interestatal y que luego bajaban. Así que era obvio que el auto pasó por las piernas de la víctima. Técnicos forenses fotografiaron las marcas. Era evidente que fueron hechas por una camioneta grande. El detective Ross Sheets también trabajó el caso. Creo que es un semirremolque. Todas las marcas dejadas en la carretera al atropellar a la víctima parecían ser las de un camión semirremolque. El diámetro y la revolución del neumático nos hicieron creer que era un semirremolque. Retrocedió y se marchó. Los detectives revisaron el área para encontrar a alguien que hubiese visto algo inusual. La policía encontró a un hombre que recordó haber escuchado un camión cerca de las 3 de la mañana. Declaró que escuchó el camión por varios minutos y que luego giró y se devolvió hacia la interestatal. El testigo era un mecánico que trabajaba con semirremolques. No vio el camión, pero estaba seguro de que tenía un motor Peterbilt. Como el camión podía estar aún en el área, la policía actuó con rapidez. Avisaron a las estaciones de pesaje que un posible asesino podía estar viajando hacia el norte en un semirremolque con un motor Peterbilt. También notificamos a la policía de Virginia Occidental, de Maryland y de California del Norte para que estuvieran alertas si veían un camión semirremolque que tuviese manchas de sangre o cabello o tejidos humanos en su interior. En las estaciones de pesaje, los empleados observaron cada semirremolque. No encontraron nada inusual. La oficina del forense de Washington realizó la autopsia del cuerpo de la desconocida víctima. El forense determinó que la víctima tenía entre 40 y 50 años. Había marcas en su cuello que indicaban que fue estrangulada. Los rayos X revelaron que el cuello de la víctima estaba fracturado. Había sospechas de que fue abusada sexualmente, pero no se encontró ningún ADN desconocido. El forense determinó que debido a la presencia de insectos y el nivel de descomposición, la víctima había muerto cerca de 12 horas antes de ser dejada en el camino. Los forenses tomaron huellas dactilares y de las palmas de la víctima para identificarla. Las huellas se comparan con las bases de datos nacionales. Hubo un resultado en Bloomington, Indiana. La víctima fue identificada como Wanda Jean Turner, de 45 años. La policía descubre que sus huellas estaban en el sistema porque había sido arrestada debido a un cargo de allanamiento. Ahora debían encontrar a los familiares de Wanda y notificarles de su muerte.
También esperaban que ellos pudieran dar más información sobre ella para avanzar en el caso. Esta chica era conocida por andar en las paradas de los camiones y viajar a varios lugares del país, acompañando a los camioneros. Pero sus familiares no dieron casi información. No la habían visto ni oído de ella por meses. Con poco para avanzar, los investigadores tendrían que averiguar lo que hizo Wanda días y horas antes de su muerte. Investigaron los números telefónicos hallados en su bolsillo. Uno de los números era de una compañía de taxis en Gainesville, Florida. Los investigadores contactaron a la policía de Gainesville y pidieron ayuda. Esperaban que alguien de la compañía recordase a Wanda. La policía de Gainesville mostró fotografías de Wanda a los taxistas. Un hombre la reconoció. El taxista declaró que la llevó hacia una estación de autobuses a las 11 de la mañana del 22 de enero. Gracias, quédese con el cambio. Recordó que Wanda solo tenía una bolsa de plástico. Pero Wanda no mencionó hacia dónde se dirigía. Perdimos su rastro y todo se enfrió. El último lugar donde la localizamos con vida fue en una parada de Gainesville, Florida. El detective Sheets creía que el cuerpo de la víctima fue arrojado en Virginia 16 horas después. La investigación se expande a 5 estados y utiliza los recursos de la oficina del alguacil de Washington. Enviamos a los detectives a diferentes direcciones, a cada parada de camiones, básicamente de Roanoke a Gainesville, Florida, y que distribuyeran panfletos y obtuvieran información. Esperaban que alguien hubiese visto a Wanda Turner con un camionero. Pero nadie recordó haberla visto. Y el caso poco a poco se enfrió. Pero menos de un mes después de la muerte de Wanda Turner, el cuerpo de otra mujer es hallado en una interestatal cerca de Greensboro, Carolina del Norte. La escena era similar a la primera. La víctima también estaba semidesnuda y su cuerpo había sido atropellado por un camión. Si el mismo asesino era el responsable, entonces ocurrirían más crímenes. La policía debía actuar con rapidez antes de que otras mujeres apareciesen muertas. Mientras los detectives de Virginia investigaban el asesinato de Wanda Jean Turner, de 45 años, otro cuerpo fue hallado en Carolina del Norte. La reciente víctima fue hallada parcialmente desnuda cerca de una interestatal. Ambas escenas eran similares y los investigadores creían que buscaban a un solo asesino. El forense determinó que la víctima fue estrangulada como la primera. Sus huellas son comparadas con la base de datos nacional. Y como la primera víctima, ella también tenía historial por crímenes menores. Fue identificada como Cindy Barclay, de Georgia. Usted dice que... La policía localiza a la familia de Cindy. Dijeron que ella vivía en Florida y que no se comunicaba a menudo. Pero que la última vez que llamó dijo que visitaría a unos conocidos en Maryland. Eso fue 2 meses antes. Cuando llamó estaba en una parada de camiones y dijo que estaba bien. Sí, voy a irme. Bueno, ya sabes, por un par de semanas. Debo irme. Sí, tengo que irme. Adiós. 13. ¿13? Como no solía llamar a casa, nadie denunció su desaparición y no hubo más pistas. Exactamente un mes después, en Kingsport, Tennessee, otra mujer fue encontrada muerta en una interestatal. Fue hallada a 48 kilómetros de la primera víctima. Para Sheets, no había duda de que los asesinatos estaban relacionados.
Las escenas eran similares. La joven parecía haber sido colocada en el camino y estaba semidesnuda. Las huellas de la víctima son comparadas. Fue identificada como Tina Madsen. Como las primeras víctimas, Tina había sido estrangulada. ¿Puedo tener su atención por un minuto? Oficiales de 5 estados organizaron un equipo para comparar evidencia. Esperaban que trabajando juntos pudieran acelerar la búsqueda y hallar a un sospechoso. Tenemos la dirección. Pero hasta ahora no tenían nada. Iremos enseguida. Aunque los investigadores creían que el asesino conducía un camión con un motor Peterbilt, no tenían idea de quién era ni de cómo encontrarlo. Fue muy difícil encontrar a un sospechoso en este caso. Hay 1 millón de camioneros en este país y millones de camiones, así que era poco realista hallar entre tantos millones a un real sospechoso. En el laboratorio de Virginia, en Roanoke, los forenses revisaron solo la evidencia física que tenían: un recibo, un trozo de papel y una bolsa de plástico. El especialista en huellas, Andrew Johnson, examinó la evidencia, pero no pudo encontrar huellas en el recibo o en el papel. Luego observó la bolsa de plástico envuelta en la cabeza de la víctima. Una bolsa de plástico tiene una superficie muy conductiva para las huellas. Es resbaladiza. No es porosa y si el individuo que la toca tiene sudor o una sustancia aceitosa en la mano, dejará una huella muy visible. Johnson colocó la bolsa en una cámara sellada. Luego colocó cianoacrilato en un pequeño recipiente y lo colocó adentro de la cámara para que se calentara y liberara vapores. El pegamento se evapora y se adhiere a las huellas, que brillan bajo una fuente de luz alterna. Después de 3 meses y 3 víctimas, Andrew Johnson hizo el hallazgo que quizás resolvería el caso. Después de fotografiar la huella visible, tomé la foto y expandí 5 veces el tamaño de la imagen. Luego tracé los detalles de la huella en la imagen y procedí a transferirla a una lámina de acetato. Los investigadores compararon las huellas con el sistema de identificación de Virginia. Pero para su sorpresa, la base de datos no mostró resultados. Missouri, Alabama. Las huellas eran su única pista para hallar a un sospechoso. La policía creía que se trataba de un camionero y que necesitarían otra forma de atraparlo. Se han visto escenas del crimen similares. Bien, hicimos un comunicado de prensa. Hicieron copias de las huellas halladas en la bolsa y las enviaron a otras agencias en el país. Personas que puedan atender llamadas sobre la evidencia que tenemos. Y justo cuando perdían las esperanzas de hallar al asesino, su suerte cambió. Los investigadores encontraron una pista en Arkansas. Un asesino en serie estaba suelto. El mismo atacante había cometido 3 asesinatos mientras viajaba por las interestatales en búsqueda de mujeres incautas. La única pista del crimen era una huella encontrada en una bolsa. Después de meses sin resultados, los investigadores al fin encuentran a alguien. El sospechoso había sido arrestado en Arkansas por un cargo menor varios años antes. La huella pertenecía a Sean Gobble de Ashboro, Carolina del Norte. El investigador Sheets de la oficina del alguacil en Virginia creía que al fin habían hallado al asesino. Era un camionero y conductor de semirremolques, así que pensé que era él. Oye, Charlie, debo encargarme de unas cosas. Más tarde regreso. El detective Kenneth Wilson fue a Carolina del Norte e interrogó al supervisor del sospechoso.
Goble estaba viajando y volvería en cualquier momento. El supervisor confirmó que Goble no solo conducía un camión, sino que conducía uno con un motor Peterbilt. Pero los compañeros de Goble no creían que este fuese un asesino. Era conocido en el lugar como un conductor tranquilo, amigable, pero algo solitario. Tenía una buena reputación. Los investigadores obtuvieron los registros de viaje para saber si había alguna relación entre la ubicación de los cuerpos y el paradero del sospechoso. Sacaremos copias. Determinamos que estuvo cerca de muchos asesinatos que ocurrieron en todo este país, especialmente los que estábamos investigando localmente. Cuando Goble apareció, los detectives lo estaban esperando. ¡Es la policía! ¡Venga aquí! Él no se mostró sorprendido. No mostró ninguna reacción. Sin embargo, cuando le dijimos que estaba bajo arresto por asesinato, allí mostró algo de sorpresa. Goble negó estar involucrado en los crímenes. Señor, como le dijimos... Declaró que no conoció a ninguna de las víctimas. No creo haberla visto antes. Mientras Goble estaba detenido en la estación, los investigadores revisan su camión. Adentro hallaron un bolso con la licencia de la última víctima, Tina Madsen. También recogieron varias hebras de cabello. Y encontraron lo que parecía sangre. Esta huella. Cuando los detectives confrontaron a Goble con la evidencia hallada en su camión y en la bolsa, él admitió haber recogido a las mujeres, pero afirmó que estaban vivas cuando las dejó. La policía luego obtuvo una orden para registrar su casa. Dentro de su closet hicieron un escalofriante hallazgo. Encontraron bolsos, zapatos de mujer, ropa interior y otros objetos personales. Los investigadores creían que Goble coleccionaba recuerdos de cada víctima. Con la evidencia en su contra, Sean Goble finalmente confesó los 3 asesinatos. Había una bolsa de plástico. Nos miró por un momento y luego confesó que había sido él. Su reacción desde entonces fue sutil. Cooperó muchísimo. Su respuesta fue: me alegra que haya terminado. Solo quiero dejarlo atrás y seguir adelante. Pero Wilson sabía que Goble no iría a ninguna parte. Goble confesó lo que ocurrió la noche en la que recogió a Wanda Turner. Cerca de Virginia, Wanda le pidió un aventón. ¿Me llevas? Dijo que sí y la mató. Luego colocó la bolsa de plástico en su cabeza para impedir que la sangre manchara a los asientos. La confesión fue lo que necesitaban los investigadores para llevarlo ante la justicia. Empezamos el caso con 3 trozos de papel y 2 números de teléfono y una bolsa de plástico. Fue un golpe de suerte atrapar a este sujeto. Su confesión evitó que recibiera la pena de muerte. Obtuvo 3 cadenas perpetuas consecutivas. Hay asesinos que atraen a sus víctimas y se ganan su confianza a fin de cometer un homicidio. Sin embargo, los forenses pueden reconstruir los detalles de sus crímenes y revelar la evidencia necesaria para exponer las mentiras de los responsables y llevarlos ante la justicia.